Y abrí la puerta porque acá había un montón de
Buenas tardes, chicos. ¿Me están viendo y escuchando bien? Hola, doctor. Sí, sí. Hola, doctor, sí, se escucha. A ver, los escucho muy suavecito, a ver si puedo. Bueno, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Yo sí. Bueno, yo los escucho muy bajo a ustedes. Lo que les voy a pedir, por favor, son dos cositas, para tratar de que esta clase por Zoom sea lo más parecida a una clase presencial. Les voy a pedir, por favor, que enciendan las cámaras y les voy a pedir que habiliten el micrófono. ¿Para qué? Para que no sea un monólogo esto, que podamos charlar y si tienen alguna duda, que lo puedan plantear como corresponde. Bueno, Camila Gallo, ¿está presente? Sí, estoy presente. Ahí activo la cámara. Acá Bueno, estoy. Camila, vos me hiciste una pregunta por un correo Sí, hace ya unos días. En realidad no te la contesté, no por una descortesía, sino porque te la voy a contestar ahora y que de paso sirva para tus compañeros si alguno tenía la misma inquietud. Por eso no te bien. lo contesté inmediatamente y voy a tratar de aclararte las dudas ahora. Bueno, Dale. lo que vos me preguntaste era con respecto a la intervención de los terceros interesados. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Terceros interesados. Lo que quiere decir es que puede darse el caso en que existan terceras personas que son ajenos al proceso sucesorio porque no son parte, no son herederos instituidos por un testamento, tampoco son herederos forzosos, instituidos por la ley, sin embargo tienen un interés en la apertura de la sucesión. Por supuesto que tienen que mostrar, en este caso, que se encuentran legitimados, pero precisamente porque tienen un interés legítimo, no en la sucesión propiamente dicha, ni en los bienes que componen la sucesión, sino que tienen un interés legítimo en que se abra la sucesión. Y te voy a dar algunos ejemplos típicos. El ejemplo más típico son los acreedores. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que el causante tuviera muchas deudas. Recuerden que cuando abrimos una sucesión, lo que se hace precisamente es asumir el pago de las deudas, asumir el cobro de los créditos y asignar los bienes que componen el acervo hereditario a todos y cada uno de los herederos. Pero fíjate que dije asumir el pago de las deudas. Y hay veces que las deudas pueden ser muy significativas. De hecho, la ley le permite a un heredero aceptar la ley con beneficio de inventario, por ejemplo. Darle la posibilidad al heredero que diga, a ver qué hacía mi viejo, porque sí, era un comerciante, pero por ahí está vestido hasta las patas y no me interesa eso, porque la deuda es de él, no es mía. ¿Bien? O puede ser que diga, voy a repudiar la herencia, no quiero la herencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que por allí hay terceros interesados, como pueden ser los acreedores, que ante la renuencia de los propios herederos, sean testamentarios o sea forzosos, a abrir la sucesión para no hacer el pago de las deudas, lo que le permite la ley es no intervenir, sino que lo que le permite es solicitar con legitimación la apertura de la herencia. ¿Por qué? Porque una vez que esté abierta la herencia, con la intervención ya de los herederos instituidos o forzosos, el juez lo que va a hacer es llamar a los acreedores a que vengan a hacer valer sus derechos y que vengan a tomar sus acreencias, que se descontará ¿de dónde? De los bienes del causante. Es decir, primero se cobran los créditos, se pagan las deudas
y después se reparte. Entonces puede haber uno o varios acreedores que, insisto, ante la renuencia de los propios interesados, como son los herederos, para no pagar las deudas y no abrir la sucesión, la ley lo faculta precisamente para que se presente, demuestre su interés legítimo, que es percibir su crédito, pero nada más. Una vez que se abrió la sucesión, y la apertura la hace el nombre y representación de los herederos, no a nombre de él, porque él no tiene nada que ver con el causante, es un acreedor, y nada más. Cumpliendo con dos requisitos. El primer requisito es esperar un plazo de 40 días. Y el segundo requisito es intimar fehacientemente a los herederos para que abran la sucesión, naturalmente, bajo apercibimiento que si vencido el plazo de 30 días no lo hacen, él se va a presentar no para intervenir en la sucesión, sino para pedir la apertura de la sucesión y que el juez cite a los herederos, y de esa manera obligarlos para que abran la sucesión y en el momento procesal oportuno cobrar su crédito. Esto sería el tema de los acreedores. Hay otros terceros interesados, que puede ser, por ejemplo, el código habla del albacea. En realidad, el albacea es el escribano. Es un escribano, lo que nosotros conocemos como escribano, o como notario. ¿Cuándo se da este caso? Por ejemplo, en aquellos casos en que el causante se presentó a un escribano, otorgó un testamento por acto público, pero no le dijo nada a nadie. Aunque les parezca extraño, esto puede ocurrir a veces, porque por ahí se trata de personas adineradas que en realidad no tienen herederos. No tienen herederos forzosos, porque no están casados, o es viudo y no tiene hijos, no tiene hermanos, y entonces esta persona decide dejar sus bienes a terceras personas, que a lo mejor puede ser un pariente lejano, un amigo, la persona que lo cuida, pero no dice nada. Y no dice nada, ¿por qué? Porque quiere evitar que se lo cuide por interés. Entonces no dice nada, va al escribano, o sea, al albacea, otorga el testamento por acto público y le pide que lo conserve. Y que al momento de su fallecimiento, el escribano, o sea, el albacea, se presente para abrir la sucesión. Y ahí termina la función del albacea, igual que los acreedores. Ese es otro caso. Y después vos me preguntaste, el tutor ad litem, ¿qué quiere decir? Bueno, un tutor ya sabemos lo que es una persona que puede ser presentada voluntariamente o puede ser designada por un juez. ¿Para qué? Y para asistir a una persona que por alguna razón no tiene capacidad. No necesariamente tiene que ser un incapaz por algún problema de discapacidad mental. Puede ser un menor. Entonces no tiene capacidad para estar en juicio y necesita una representación. ¿Quién lo va a representar? Un tutor. Ahora, ¿qué quiere decir tutor ad litem? Ad litem es una expresión que proviene del latín, muy antigua, de la Roma antigua, y que en realidad lo que quiere decir es a los efectos del juicio. Ad litem quiere decir a los efectos del juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se va a tener en cuenta mientras dura el juicio. Cuando termina el juicio, esa participación terminó, porque es ad litem. No es lo mismo que un tutor nombrado judicialmente hasta la mayoría de edad. En este caso es un tutor ad litem, que traducido al castellano quiere decir un tutor solamente a los efectos del juicio. Finalizado el juicio, termina de pleno derecho esta tutoría. Eso se da en los casos de menores, por ejemplo. De menores que por allí tienen que intervenir en una sucesión porque tienen un interés legítimo, un derecho legítimo. Pero como menor no tiene facultad, no tiene capacidad. Entonces necesita una representación. ¿Quién lo va a representar? El tutor. Y se llama tutor ad litem porque, reitero, quiere decir solamente a los efectos de este juicio. Un ejemplo típico, para que entiendan qué quiere decir ad litem,
Por ejemplo, el código de procedimiento muchas veces dice, deberá constituir domicilio ad litem. ¿Qué quiere decir esto? Deberá constituir un domicilio a los efectos del juicio nada más. De manera que una vez que terminó el juicio, la constitución de ese domicilio queda sin efecto. Eso significa ad litem. Por lo tanto, un tutor ad litem es un tutor que se va a presentar solamente a los efectos de este juicio. Finalizado el juicio, finaliza de pleno derecho su función. Tienen que tener presente que hay una diferencia entre lo que es el abogado del niño y lo que es un tutor ad litem. Porque en realidad, el abogado del niño no interviene, lo que hace es asesora, observa. Mientras que el tutor ad litem representa al niño o al incapaz y tiene plenas facultades de intervención en el proceso sucesorio. Bueno, Camila, ¿está clara y aclarada tu pregunta? Sí, perfecto, profe, gracias. Bueno, si alguno tenía la misma duda, que puede ser, aproveché para que les quede claro a todos. Y éramos nosotras dos. Nosotras dos. Bueno, entre las está dos bien. estábamos tratando de Saben que los dilucidar. escucho muy bajito, no sé por qué los escucho bajito. Y no sé, ¿no será el volumen de su celular? No, porque lo No. tengo al máximo. Ay, no sé. La verdad que no. ¿El micrófono del teléfono? Micrófono. Sí, eso es lo que no, está al máximo. Ujú. Doctor, una consulta. Sí. ¿Y el curador también no es una figura que se utiliza para un incapaz a veces? Sí, bueno, hay una diferencia entre tutor y curador. Claro, por eso también teníamos No. un poquito. En realidad, hoy el Código Civil, a diferencia de lo que decía el Código Civil viejo, el curador es un asistente. Es alguien que asiste a una persona que no tiene capacidad propia. Es un curador. En cambio, el tutor no. El tutor no necesariamente tiene que ser una persona con algún tipo de discapacidad. Eso sería un curador. El tutor no. El tutor puede ser porque esta persona tenga una discapacidad, pero una discapacidad parcial y temporaria. Sabemos que con un tratamiento dentro de 6 meses o dentro de un año va a ser una persona normal como cualquiera. Sin embargo, hay que asistirla ahora. Bueno, ese es un tutor. Y si ese tutor es designado o se presenta para actuar en un juicio determinado nada más, eso es un tutor ad litem. ¿Sí? Bueno, gracias. Nos quedan la clase de hoy y 2 clases más. Y nos quedan 2 puntos. Nos queda el punto 6 y el punto 7 de la bolilla 18. Hoy vamos a ver el punto 6, que es el tema de administración de la herencia y otros puntos más. Para la próxima clase nos queda declaración de ausencia, la declaración de ausencia simple o ausencia con presunción de fallecimiento. Y nos va a quedar una última clase que, bueno, si ustedes quieren la usamos para el repaso. En la próxima clase ustedes me dirán, ¿queremos repasar estos puntos o queremos estudiar? Lo que prefieran ustedes. Bueno, vamos a hablar entonces del punto 6, que es administración de la herencia. ¿Qué es administrar la herencia? La administración de una herencia es, en principio, en esencia, la tarea básica de identificar los bienes y las deudas. Pagar todas las deudas y después distribuir el resto de los bienes de acuerdo al testamento, y si no hay un testamento, de acuerdo a lo que dice la ley. Repito entonces, la administración de la herencia es, en principio, una tarea que consiste en identificar los bienes del causante, identificar qué deudas tiene, qué créditos tiene, pagar las deudas,
cobrar los créditos y después distribuir todos los bienes que componen el acervo hereditario de acuerdo al testamento, si hay herederos instituidos, a los herederos forzosos en los términos que marca la ley, o ambas cosas. Porque no se olviden que un causante puede dejar un testamento solamente por una parte de los bienes. Con lo cual, como dije en una oportunidad anterior, vamos a tener dos sucesiones. Vamos a tener una sucesión ab intestato y una sucesión testamentaria. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo tramita esto? Dos sucesiones del mismo causante. No sé si lo dije, pero cuando hay dos sucesiones de un mismo causante, una testamentaria y la otra ab intestato, los procesos se acumulan en la sucesión ab intestato. Ahí se acumula. Bueno, entonces, definimos qué es administrar una herencia. Vamos a ver ahora, si hablamos de administrar una herencia, tenemos que hablar de un administrador. ¿Cuáles son las funciones que tiene el administrador? En principio, el administrador tiene funciones de mantenimiento y conservación de todos y cada uno de los bienes que componen la totalidad del acervo hereditario. Repito, el administrador tiene como función esencial el mantenimiento y administración de todos los bienes que componen el acervo hereditario. Estas son las funciones principales. Pero obviamente, si hay que incurrir en algún gasto, porque hay un bien perecedero que requiere algún tipo de gasto para su mantenimiento, lo puede hacer. También está a cargo del administrador designado la contestación de una demanda, por ejemplo. Una demanda que llega con posterioridad al fallecimiento del causante, en la que se está demandando a la sucesión. ¿Y quién se hace cargo de contestar la demanda? El administrador. Todo esto, por supuesto, bajo la vigilancia judicial. Absolutamente. Hay dos tipos de administradores. Un administrador provisorio o puede ser un administrador definitivo. ¿Cómo se designa al administrador? En principio, la designación del administrador va a recaer en principio y con preferencia en el cónyuge supérstite, si hubiera. Supongamos un matrimonio con 3 hijos, fallece el señor, tenemos la esposa, que es el cónyuge supérstite, y 3 hijos. Bueno, el orden de preferencia es designar como administrador al cónyuge supérstite, si hubiera, y si fuera capaz, porque por ahí no está en condiciones. ¿Qué quiere decir supérstite? De no ser así, el juez va a designar al heredero que acredite, dice la ley sumariamente, es decir, rápidamente ante el juez, que es el que tiene mayor aptitud para el desempeño del cargo y ofrezca mayores garantías. Por ejemplo, supongamos que fallece el señor, la señora, el cónyuge supérstite, es una persona que tiene 85 años, no está en condiciones de administrar una herencia, y hay 3 hijos, 3 herederos. Pero de esos 3 herederos tenemos uno, por ejemplo, que es médico, y el otro es ingeniero, y hay uno que es contador. ¿A quién va a elegir el juez? Al contador. ¿Por qué? Y porque por sus funciones y por su profesión es quien puede ofrecer mayor idoneidad para administrar los bienes y puede ofrecer mayor garantía en este caso profesional. Quiero que tengan presente esto. ¿El juez puede nombrar un tercero o otra persona como administrador? Sí. Pero siempre y cuando no concurran estas circunstancias que acabo de mencionar. Es decir, cuando el cónyuge supérstite no esté en condiciones
de administrar y cuando ninguno de los herederos tampoco esté en condiciones de idoneidad. En estos casos, el juez puede designar de oficio un tercero, que por lo general suele ser un abogado. Pero ya les digo, es solamente en estos casos. En el 90% de los casos, el designado es o el cónyuge o uno de los herederos que demuestre mayor capacidad o mayor idoneidad para el desempeño como administrador. Cuando hablé de las funciones, lo que quiero que tengan presente, que en realidad el administrador de la sucesión realiza sus funciones como administrador en nombre y representación de los herederos. Nunca actúa en nombre propio, aunque también sea heredero, sino que lo hace en nombre y representación de los herederos, que en realidad son propietarios de los bienes que integran el patrimonio sucesorio. Lo que ocurre es que ese patrimonio sucesorio todavía está en un estado de indivisión. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un montón de bienes, hay 3 herederos y en realidad no sabemos todavía qué le va a tocar a cada uno, más allá que se hará en partes iguales. Por eso todos los bienes están en estado de indivisión. Es decir, todos los herederos son poseedores de todos los bienes. ¿En qué proporción? Y son 3 en la proporción del 33,33% indiviso, que ustedes ya saben. Bueno, la diferencia típica entre un administrador provisorio y un administrador definitivo radica primero en la oportunidad de su nombramiento. Cuando es apenas iniciada la sucesión es provisorio. Y también en las facultades que se le otorgan por la ley. El administrador provisorio debe rendir cuenta periódicamente, más precisamente en forma trimestral. En cambio, el administrador definitivo informa periódicamente a los herederos y al juez, y al finalizar realiza una rendición de cuentas final, en la que le pide al juez que la apruebe judicialmente. Esa es la diferencia entre lo que es un administrador provisorio y lo que es un administrador judicial. ¿Hasta acá se entiende? Sí, perfecto. Bueno. Yo les dije que dentro de las etapas propias y típicas de una sucesión, teníamos primero la primera etapa, que comenzaba con la apertura de la sucesión, vamos a repasar un poquito, donde se le pedía al juez la apertura denunciando a los herederos conocidos, pidiéndole que se publiquen edictos. Con esos edictos se citaba a través de un periódico, que es el de mayor circulación del lugar del último domicilio del causante, se citaba a todos aquellos que se consideraran convocaciones hereditarias y se les daba un plazo de 30 días para presentarse. ¿Para qué? Para acreditar fehacientemente su vínculo. Si es un heredero forzoso, tendrá que traer la partida de nacimiento. Si es un heredero testamentario y él tiene un testamento, tendrá que traer el testamento. Publicados los edictos, transcurridos los 30 días, también les dije que lo que le pedíamos al juez es que dictara la declaratoria de heredero, que era una resolución muy simple, donde el juez decía que habiéndose cumplido con los pasos previos, de citación por 30 días, de publicación en el diario tal, a los presuntos herederos, de haberse constatado la documentación y acreditado el vínculo, el certificado de función, etcétera, etcétera, se declara como únicos sucesores universales de fulano de tal, que es causante, a las siguientes personas. Y ahí nombra los herederos. Eso, así de sencillo, es una declaratoria de heredero. Acá termina entonces la primera etapa. Y yo les había dicho que la sucesión puede terminar en esta primera etapa
porque por ahí los herederos pueden decir, bueno, está bien, ¿qué es lo que hay? Hay un campo. ¿Y qué vamos a hacer? Y explotémoslo. ¿Lo pueden hacer? Sí, el campo no se vende, se inscribe la declaratoria de herederos en el registro de la propiedad, y esa unidad, ese inmueble rural, ese campo que estaba a nombre del causante, hoy figura a nombre de sus 3 hijos. Y ahí termina la primera etapa y deciden no hacer más nada. Si deciden continuar, venía una segunda etapa donde lo que había que hacer era el avalúo y el inventario, o mejor dicho, inventario y avalúo. Inventario, que es el detalle de todos y cada uno de los bienes que componen el patrimonio sucesorio, y el avalúo es la cotización de cada uno de esos bienes. ¿Para qué la cotización? Y para ver cómo los repartimos, porque el juez no tiene ni idea. Lo que sí sabe es que son 3 herederos y que le tiene que dar el 33,33% a cada uno. Pero para eso tendrá que saber cómo es la cantidad de bienes, y tendrá que saber cuál es el valor de todos y cada uno de esos bienes. Si la suma resulta redonda, bárbaro. Y si no, si son 10 bienes y repartirá 9, 3 para cada uno, proporcionalmente, y el último se venderá, y de lo que se venda se compensará a uno y a otro para que el reparto sea exacto. Bueno, vamos a ver entonces lo que es la partición, lo que es el inventario y lo que es el avalúo. El inventario y avalúo lo van a encontrar entre el artículo 751 y el artículo 760. Son 9 artículos. Ahí el código detalla las características principales de este capítulo de inventario y avalúo. En realidad, ¿cuándo se debe hacer el inventario y el avalúo? Porque se puede hacer de 2 formas. Se puede hacer de forma privada o judicialmente. ¿Cuándo se hace judicialmente? En principio, cuando lo soliciten los acreedores de la herencia, o los acreedores de los herederos, o el organismo de recaudación fiscal, es decir, el fisco. O cuando fuera necesario a criterio del juez. Entonces, repito, ¿cuándo se hace el avalúo y el inventario, pero en forma judicial, no privada? Cuando se dan circunstancias donde lo piden los acreedores, ya sea del causante o los acreedores de los herederos, cuando lo pide el organismo recaudador fiscal, o cuando resulte necesario a criterio del juez. ¿Por qué habla del organismo recaudador fiscal? Bueno, porque existe lo que se llama impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Y ese impuesto es un porcentaje de lo que se llama la certificación fiscal o evaluación fiscal. Entonces, lo que le interesa al fisco es ver cuál es la evaluación de cada bien para determinar el monto del impuesto a pagar. Si no hay alguno de estos puntos, que les digo, por ejemplo, el que yo les comenté recién es un caso. El otro caso es cuando se hubiese nombrado un curador de la herencia. Ahí también hay que hacer un inventario y un avalúo, pero en forma judicial, no en forma privada. Pero cuando no se den estos casos, las herederas, o los herederos, o las partes, pueden sustituir este inventario por lo que se llama denuncia de bienes. Pueden sustituir este inventario por una denuncia de bienes, que es un escrito común donde se denuncian e identifican todos y cada uno de los bienes. Esto también se hace previa conformidad del Ministerio Pupilar si dentro de los herederos hay algún menor.
Si no, no es efectivo. Si hubiese algún tipo de oposición por parte del organismo recaudador, el juez lo resuelve. Si acepta la forma privada o si ordena un inventario y un avalúo, pero en forma judicial. Hay dos tipos de inventario. Lo que se llama inventario provisorio y el llamado inventario definitivo. El inventario provisorio se puede practicar en cualquier estado del proceso sucesorio, siempre que lo solicite alguno de los interesados, y el que se realice antes de dictarse la declaratoria de herederos o antes de aprobarse definitivamente el testamento, ese va a tener carácter provisional. Ahora, dictada la declaratoria de herederos, que es lo que les comentaba recién, se dictó la declaratoria de herederos y se va a escribir. Ahí ya tenemos que hacer un inventario y un avalúo, pero en forma definitiva. Repito, cuando se dictó la declaratoria de herederos o se declaró judicialmente válido el testamento. En cualquiera de los dos casos, depende del tipo de sucesión, vamos a hacer el inventario definitivo. Si hubiera incapaces, en este caso, antes de que intervenga el Ministerio Pupilar, se puede hacer un inventario provisional. Obviamente, para llevar a cabo esta tarea de inventario y avalúo, así como nombramos un administrador cuyas facultades es la preservación y mantenimiento de los bienes de la herencia, lo que tenemos que designar acá es un inventariador, es decir, una persona que se ocupe de hacer el inventario. Yo quiero aclararles acá, porque por ahí habrá cosas que pueden parecer un poco raras, pero son comunes. Es muy común que por ahí fallezca una persona que tiene varios bienes. Y entonces nosotros nos encontramos con que los bienes del causante, ¿cuáles son? Y tenía, qué sé yo, una casa quinta en Tandil. Tenía 500 hectáreas de campo en Balcarce. Pero en esas hectáreas de campo hay 200 hectáreas de campo que se dedican a la crianza de ganado. Y entonces hay 800 vacas. En las otras hectáreas hay una explotación agrícola. Entonces hay silos con granos. Y además de eso, tenía la casa donde él vivía usualmente en Mar del Plata. Y como hay una explotación ganadera y agrícola, hay un par de camiones. Y esto es muy común. Entonces nos encontramos que en una sucesión, si detallamos bienes, tenemos 10, 12, 15 bienes. Por eso necesitamos una persona que no sea una persona interesada, sino que sea un tercero, a quien se le va a pagar sus honorarios, por supuesto, que haga el inventario de todos y cada uno de los bienes que conforman el patrimonio del causante. Tantas hectáreas de campo en tal estado, tanto ganado, tantas vacas, camión tal, el estado que está el camión, cuántas hectáreas están dedicadas a la producción agrícola, cuántas toneladas de grano hay en los silos, cuánto valen los silos. Es una tarea un tanto compleja. Para eso se nombra un inventariador. El inventario, en este caso cuando habla de un inventariador, es un escribano. Es un escribano público. Ese escribano se propone en una audiencia. El juez llama una audiencia a los herederos y se propone un escribano. Ahí puede haber acuerdo o no. Si hay acuerdo, listo, no hay ningún problema. El escribano que se nombró en esa audiencia, si no es así, entonces, quien va a decidir quién lo nombra
es el juez. ¿Mm? Por lo general no hay oposición. Por lo general basta con la conformidad de la mayoría de los herederos para que quede designado quién va a ser el inventariador, o sea, quién va a ser el escribano. Ahora, cuando hay una oposición firme y no hay acuerdo de ninguna manera, el que resuelve y lo nombra de oficio es el juez, ese u otro. ¿Mm? Puede ser que dentro de los bienes, en el ejemplo que yo les acabo de nombrar, haya algunos que están fuera de la jurisdicción. En el caso nuestro, por ejemplo, fuera de la jurisdicción del Departamento Judicial de Mar del Plata. ¿Mm? En ese caso, lo que se hace, se va a comisionar al juez de la jurisdicción que corresponda para que designe un inventariador de la localidad que lleve a cabo la tarea por los bienes que se encuentran fuera de la jurisdicción. ¿Mm? Repito, cuando hay bienes que componen el acervo hereditario que están fuera de la jurisdicción, lo que se puede hacer, y normalmente se hace, es a través de un oficio, se comisiona o se solicita al juez de la jurisdicción que corresponda para el nombramiento y las diligencias de las tareas de un inventariador. Una vez finalizada y rubricada por el juez de la jurisdicción, se remite a donde está el expediente principal, en este caso a Mar del Plata. ¿Qué ocurre cuando se hizo el inventario? En realidad, una vez hecho ya el inventario, lo que se hace, por cédula, se va a notificar a las partes, cómo se va a hacer la diligencia. Porque de alguna manera hay que permitirles a las partes interesadas, en tanto y en cuanto les interese, por eso se los cita, ¿cuándo se va a realizar esta tarea de inventario? Para ello, lo que se les va a decir es, el inventariador designado se hará presente en, qué sé yo, en el inmueble rural ubicado en tal lado, tal día a tal hora. Y ahí va a elaborar la diligencia de inventario confeccionando el correspondiente acta. Y se los cita para que vayan. ¿Sí les parece? ¿Mm? El inventario entonces se hace con la intervención de las partes que concurran. El que no quiere ir no va. ¿Qué contiene el acta del inventario? La especificación de los bienes con indicación de la persona que haga la denuncia, y si hubiera un título de propiedad, se hace una relación del contenido. Estamos hablando de un campo, hay un título de propiedad. Estamos hablando de un camión, hay un título de propiedad. Vamos a hacer una referencia muy breve, muy sucinta, del contenido de ese documento, o de ese título de propiedad. Todos, cada uno de los herederos están en condiciones de efectuar impugnaciones. Impugnaciones porque dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con el detalle que se puso acá. En realidad, no estamos hablando de 422 hectáreas, son 432 hectáreas. Y por lo tanto lo impugna. ¿Cómo lo hace? Dejando constancia en el acta. Y obviamente todos los interesados firman el acta. Si alguno se negara a firmar el acta, lo que tiene que hacer el escribano, el inventariador, es dejar constancia de la negativa. Se deja constancia que el heredero fulano de tal se niega a rubricar al pie de la presente acta. Y esta negativa no le quita ninguna validez al acta, sino que acá se deja constancia porque mañana ese mismo heredero puede decir yo no estuve, o no me citaron, o en realidad no me permitieron intervenir. Entonces es por eso que el escribano inventariador deja constancia si alguno se negara a rubricar el acta o no concurrir. Con respecto a la evaluación, solamente se van a avalar, avalar
evaluar, mejor dicho, todos aquellos bienes que hubieran sido inventariados. ¿Mm? Y si es posible, se hace todo en el mismo acto. No siempre es posible, ¿eh? Porque a veces por ahí hay que designar un perito. Por ahí el escribano va a saber hacer un acta con el detalle del campo, de las toneladas de grano que hay, de la cantidad de animales, pero por ahí el escribano dice, mire, yo no tengo la menor idea de lo que vale una vaca, y mucho menos si esta vaca está en estado de preñez, qué sé yo. ¿Y cuánto vale un ternero que tiene 20 días? Tampoco lo sé. Bueno, para eso habrá que traer un perito. Pero si existe la posibilidad, si es posible, lo que el juez va a ordenar que se hagan las dos diligencias en el mismo acto. Y repito, no siempre es posible, ¿eh? Que se haga el inventario, y a medida que se haga el inventario se le va asignando el valor a cada uno de los bienes de ese inventario, en tanto y en cuanto sea posible. Si no es posible, habrá una segunda instancia, una segunda oportunidad, donde habrá que designar un perito conocedor, y con ese inventario tendrá que ir dando el valor de cada uno de los bienes que conforman la totalidad del patrimonio. Puede ser que, yo esto ya lo había dicho en clase, puede ser que no solamente sean bienes materiales lo que hay, porque por ahí pueden ser patentes, por ahí pueden ser títulos y acciones, por ejemplo, por ahí puede ser moneda extranjera. ¿Y qué valor se toma acá? Si hay conformidad de todos los herederos, bueno, a los títulos y acciones se le va a dar el valor de la cotización en el mercado de valores al día que se haga la diligencia, si hay conformidad de todos los herederos. Con respecto a la moneda extranjera, se dará la cotización que tenga el Banco Nación para las operaciones de venta del día en que se haga la diligencia. Es decir, aquellos bienes que no son materiales también son pasibles de valor. Y como digo, si son títulos habrá que intervenir o pedir informes a la bolsa, y si fuera moneda extranjera habrá que pedir un informe al Banco Nación para ver cuál es la cotización de esa moneda, tipo vendedor, al momento que se hace la diligencia de evaluación. Si en el caso de que se tratara de la casa habitación del causante, obviamente, como todo bien inmueble, tendrá que ser cotizada por un perito. Absolutamente, por lo general es un martillero público. Pero también puede ser sustituida por una declaración jurada de los interesados, es decir, de los herederos. Supónganse que los herederos, uno dice, en realidad yo estuve averiguando, hace una semana atrás hablé con un inmobiliario, la inmobiliaria me dijo que esta propiedad, que era la casa habitación donde habitaba papá, nos dijo que en el mercado de inmobiliario de Mar del Plata esto cuesta $250.000. Y el resto de los herederos dice, sí, es verdad, no cambió, porque hace 3 meses papá me comentó lo mismo. Se hace un acta y por conformidad de todos los interesados se le asigna, en ese caso con carácter de declaración jurada, el importe de la casa habitación donde habitaba el causante. Pregunto, ¿hasta acá se va entendiendo lo que digo? Sí, perfecto. Bueno. Una vez que se hizo ya el inventario y se hizo el avalúo, o ambas cosas por separado, se agrega al proceso, es decir, el inventario y la evaluación individual de todos y cada uno de los bienes. ¿Qué se va a hacer con esto? Se va a agregar al expediente. El inventariador, y si es la misma persona, o en su caso el inventariador y el perito, van a presentar un escrito y lo van a agregar al expediente. Y esto se pone a disposición de los interesados por el plazo de 5 días. 5 días. Cuando es agregado al expediente,
y se pone a disposición por secretaría, el expediente por secretaría con el inventario y con la evaluación, se notifica a las partes que se encuentra a disposición por el plazo de 5 días. Esta notificación se hace por cédula. ¿Para qué sirve esto? Para que las partes interesadas puedan presentarse, hacer una observación, fiscalización, y aceptarlo o no. Porque hace un rato yo les dije que cuando se va a hacer la tarea de inventario y avalúo, se cita a las partes para que concurran si les parece. Pero por ahí no fueron. O de los 4 fueron 3 y 1 no. Bueno, aquellos que no hayan estado presentes, que no hayan suscrito el acta de inventario y evaluó, una vez que se agrega al expediente, con un escrito que presentará el inventariador y el perito cotizador, se agrega al expediente y se pone a disposición por secretaría, reitero, por 5 días. Se cita a las partes por cédula, dándoles la oportunidad de fiscalizar y oponerse, o no. ¿Qué pasa si se pasan los 5 días y no hay oposición? Bueno, en este caso, si no hay oposición o si las partes no se presentan, va a haber lo que se llama una aprobación judicial de las operaciones sin más trámite. Repito, si puesta el inventario y el avalúo a disposición de los interesados por el plazo de 5 días en secretaría, vence el plazo, nadie se presentó o no hay ningún tipo de observación ni de impugnación, el juez aprueba judicialmente ambas operaciones sin más trámite. Y a partir de ahí, al piste perdiste, nadie puede hacer ni oposición, absolutamente nada de nada, y la cuestión queda firme. Las observaciones que puedan hacer los interesados o terceros interesados, cuando digo interesados digo los herederos o terceros interesados, por ejemplo los acreedores. Ustedes me dirán, ¿qué tienen que decir los acreedores? Y bueno, capaz que los acreedores dicen, un momentito, señor juez, hay una convivencia entre el escribano que hizo el inventario y los herederos, porque se habla de un campo de 120 hectáreas cuando son 420, por lo tanto el valor es completamente distinto. Se hace a través de un reclamo. ¿Qué vía procesal se le asigna a ese reclamo? La vía de los incidentes. Yo no sé si... ¿Ustedes ya vieron lo que son incidentes o no? ¿Sí? Sí, 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 lo vi. sí. Bueno, entonces el reclamo se va a hacer a través de la vía de los incidentes. Y obviamente el juez resolverá lo que corresponde. Si las observaciones formuladas fueran un tanto complejas, el juez lo que va a hacer es ordenar una sustanciación más amplia, con el fin de aclarar todas las dudas, de la manera que corresponda. Y en ese caso puede ordenar que en lugar de que sea por la vía del incidente, eso tramite por la vía de un juicio sumario. Eso lo resuelve el juez. La resolución del juez respecto a la vía procesal, incidente o sumario es irrecurrible. Ojo con esto. Lo designa el juez y es absolutamente irrecurrible. Bueno, así como hablamos de un inventariador y hablamos de un cotizador, ahora que vamos a hablar de la partición y asignación de bienes, vamos a hablar precisamente de un partidor. Partidor. ¿Quién es el partidor? El partidor es una persona que tiene que tener título de abogado y que va a ser nombrado en la misma forma en que se dispone para el inventariador.
¿Se acuerdan que yo dije que cuando se designaba el inventariador, que en definitiva era un escribano, el juez señalaba a una audiencia a la que concurrían los herederos, ahí se propone al inventariador y por conformidad de mayoría de los herederos quedaba asignado. En el caso del partidor, exactamente igual. El partidor es un abogado. ¿Cómo se va a designar? En una audiencia. ¿Con la conformidad de quién? De la mayoría de los herederos. La partición puede ser una partición privada o puede ser una partición judicial. Partición privada. Una vez que ya fueron realizadas y aprobadas las operaciones de inventario y de avalúo, si todos los herederos están presentes y son capaces, capaces me refiero a personas con capacidad civil, ¿no? Obviamente, pueden convenir la partición en forma privada, y por el acto que por unanimidad juzguen conveniente. Les doy el ejemplo. Tenemos 3 propiedades. Tenemos una propiedad en Mar del Plata, tenemos una propiedad en Santa Clara y tenemos una propiedad en Villa Gesell. Resulta que en Mar del Plata la propiedad es un departamento frente al mar, un departamento de 2 ambientes, pero está en Mar del Plata. Hay una propiedad que está en Santa Clara, también es una propiedad frente al mar, pero es una casa. ¿Está bien, doctor? Sí, a ver, espera que hay un inconveniente, lo estoy solucionando. Ahí volveré a acceder, supongo. No está ahora el doctor en el Zoom aviso. Pregunto rápido, ¿uno sabe si se tira superstite? El sobreviviente, el que vive, Concho de sobrevivientes, el. A ver. el que queda vivo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, lo escuchamos. Bueno, solucionado el pequeño problema, les comentaba entonces que si teníamos 3 propiedades y entre los 3 herederos se ponen de acuerdo, uno dice yo me quiero quedar con el departamento de Mar del Plata, y otro dice yo me quedo con la casa de Santa Clara, y otro dice yo me quedo con la propiedad de Villa Gesell. ¿Se puede hacer en forma privada? Sí, no hay absolutamente ningún inconveniente. Lo que hay que hacer es un acta donde se presentan los herederos y le manifiestan al juez que han decidido hacer una partición privada en el siguiente orden. La propiedad tal en favor de fulano de tal, la propiedad tal en favor de fulano de tal, y así sucesivamente. El juez va a celebrar una audiencia, le va a preguntar si están conformes con la partición hecha en forma privada y no tienen nada más que reclamarse entre ellos. Si dice que sí, el juez va a rubricar el acta y le asigna ya directamente la propiedad a cada uno de ellos. Lo que se va a hacer en ese caso es librar un oficio al registro de la propiedad inmueble para que ahora la declaratoria de herederos inscriptos, donde todos los bienes estaban a nombre de los 3 herederos, pero en forma indivisa, ahora quedará cada uno de los bienes a nombre de cada uno de los herederos. Y ahí cerramos el círculo y cada uno tiene su propiedad anotada en el registro de la propiedad inmueble a su nombre, y todos contentos.
Supongamos que no hay acuerdo, entonces hay que nombrar un partidor. Como dije, el partidor tiene título de abogado y va a ser nombrado en una audiencia con la conformidad de la mayoría de los herederos. Tiene un plazo el partidor. El partidor tiene que presentar la partición dentro del plazo que el juez fije, y eso se hace bajo apercibimiento de remoción. Y obviamente ustedes comprenderán que el plazo varía en función de la cantidad de bienes, porque no es lo mismo para el partidor hacer una partición exacta, lo más exacta posible, de 3 bienes que de 40 bienes o de 25. Entonces, de acuerdo a la cantidad de bienes y a la complejidad que el juez estima, le va a dar un plazo al partidor para que presente el escrito de partición. ¿Cómo lo hace eso? Bajo apercibimiento de remoción. Es decir, te doy 30 días, 40 días, 50 días, 60 días, bajo ese apercibimiento, que si no lo presentaste voy a remover. ¿Puede ser prorrogado el plazo? Sí, puede ser. Puede ser. En tanto en cuanto hubiere por parte del partidor un pedido de prórroga fundado, o por parte de los herederos. Ahí el partidor puede decir, mire, señor juez, en realidad, 3 de los bienes están ubicados, uno en azul, otro está ubicado en Lomas de Zamora y el otro en Mar del Plata, y en realidad no he tenido todavía plazo, no he tenido tiempo para ir a visitar los 3, le pido que me dé 30 días más. Si el juez considera que lo que le dice es fundado, le va a prorrogar el plazo por 30 días. A ver, ¿qué más? ¿Qué pide acá el programa? Partición, inventario de avalúo, concepto, adjudicación. Bueno, la persona que haga las veces de partidor va a tener que tener un contacto permanente para oír a los interesados. ¿Esto para qué? Precisamente para tratar de conciliar en la medida de lo posible con todas las pretensiones. ¿Por qué se hace eso? Porque si la partición no es posible, porque los herederos están desconformes, acá lo que va a haber es la venta de todos los bienes. Como ustedes comprenderán, no se puede hacer otra cosa. Porque si alguien dice, no, yo quiero la casa de Mar del Plata, y yo también la casa de Mar del Plata, y yo también la casa de Mar del Plata, el juez le va a decir, bueno, muchacho, yo no puedo asignar la casa de Mar del Plata en perjuicio de los otros dos. Primero, la casa de Mar del Plata no la puedo serruchar y partirla en 3 partes. Segundo. Tercero, lo que voy a hacer es voy a vender todas las propiedades y de lo obtenido de la venta, menos los gastos, pagados los honorarios, lo voy a repartir en 3 partes iguales. Y esto es un perjuicio, porque esto genera gastos, disconformidades, etcétera, etcétera. Por esa razón es que el partidor tiene que tratar en lo posible de estar en permanente contacto con los herederos. ¿Para qué? Para tratar de ir limando asperezas y que cada uno reciba en función de sus pretensiones. Esa es la razón. Una vez que se hizo la partición, y ya hay una conformidad por parte de los herederos, lo que va a haber es la emisión de certificados. Pero antes de ordenarse la inscripción en el registro de la propiedad de los bienes, que en este caso, de la propiedad de los bienes, que en este caso se llaman hijuelas. Los bienes que recibe cada uno de los herederos con motivo de la partición se llaman hijuelas. Pero antes de ordenarse la inscripción en el registro de la propiedad de las hijuelas, de la declaratoria de herederos o del testamento en su caso, lo que siempre se va a solicitar es un certificado sobre las condiciones de dominio de los inmuebles. Repito, antes de anotarse los certificados con la asignación posterior a la partición, se va a pedir al registro de la propiedad un certificado de dominio. ¿Para qué?
para ver las condiciones de dominio de los inmuebles. ¿Y para qué sirve esto? Y que por ahí antes de morirse, 5 días antes de morirse, el causante, uno de los bienes lo vendió. Y lo vendió con un boleto de compraventa con compromiso de escritura a los 30 días. Y entonces nadie sabe nada porque a los hijos no le había dicho, y resulta que ahora estoy anotando en el registro de la propiedad los bienes a nombre de los hijos, ignorando esta operación de compraventa y en consecuencia causándole un perjuicio a un comprador de buena fe y a título oneroso, que como ustedes saben, si se dan estas condiciones, está protegido por la ley. Por eso se pide este informe. Una vez que se presentó la partición, lo que va a hacer el juez, como hizo con el inventario, es escrito, propuesta la partición, lo va a poner en secretaría por 10 días. Y también los interesados se van a notificar por cédula. Si se vence el plazo y no hubo ningún tipo de oposición, lo que hace el juez es, corre vista al Ministerio Pupilar, esto se hace siempre, antes de dictar la declaratoria de herederos se corre vista al Ministerio Pupilar, antes de aprobar el testamento se corre vista al Ministerio Pupilar, y en este caso, antes de aprobar judicialmente la partición, se corre vista al Ministerio Pupilar. ¿Sí? ¿Y qué hace entonces? Aprueba la cuenta peticionaria. Lo que hace es, esta cuenta particionaria va a ser aprobada judicialmente sin recurso alguno. Ojo, repito, presentado el informe de partición por el partidor al juez, se pone a disposición de los interesados por secretaría por el plazo de 10 días. Se les notifica por cédula. Transcurrido el plazo, sin que se hayan presentado, o habiéndose presentado sin que hubiere oposición, el juez lo que va a hacer es, previa vista al Ministerio Pupilar, va a aprobar judicialmente esa cuenta particionaria. Y acá no hay ningún tipo de recurso. Esto es así o así. Es decir, es irrecurrible. Si hubiera alguna oposición, lo que va a hacer el juez acá, va a citar a audiencia a las partes, al Ministerio Pupilar y al partidor. ¿Para qué? Para ver la posibilidad de arreglar diferencias. Repito, si hay oposición, uno de los herederos dice, me parece que esto no es justo, creo que esto está mal, en realidad la partición no es proporcional. ¿Qué va a hacer el juez? Cita a una audiencia a las partes. ¿A quién? A todas las partes. A todos los herederos, al Ministerio Pupilar y al partidor. ¿Para qué? Para tratar de subsanar y alimar las diferencias. La audiencia se va a hacer independientemente de la cantidad de interesados que fueran. Si no van todos, el problema del que no va, obviamente. Y si no va a la audiencia, quien presentó la impugnación de esa partición, no va a la audiencia propuesta por el juez para que esté presente el partidor, el Ministerio Popular y el resto de las partes, si quien formuló la impugnación no va, se tiene por desistido. Se tiene por desistida la impugnación y se determinan las costas a su cargo. Si quien no concurre a esa audiencia de partición es el perito, pierde derecho al cobro de los honorarios. Si los interesados no se ponen de acuerdo en esa audiencia, el juez lo va a resolver dentro de los próximos 10 días. Repito, si no hubiera acuerdo en esa audiencia, el juez, por acta fundada, va a dictar resolución dentro de los próximos 10 días de celebrar la audiencia. Por supuesto, hablamos siempre de días hábiles. Bueno, chicos, yo doy por terminado acá el punto 6 y nos quedaría para la próxima clase el último punto de la bolilla 18, que es declaración de ausencia. Ahí vamos a ver qué es la declaración de ausencia, vamos a ver que hay declaración de ausencia simple o con presunción de fallecimiento, cuáles son los requisitos, los distintos efectos de un caso y de otro, y la diferencia con la ausencia simple. Así que bueno, que tengan buen fin de semana largo y nos vemos el próximo jueves.
Muchas Adolfo, muchas gracias. gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego.